La inflamación crónica viene desde las semanas, meses y años después del estímulo inicial. Diferencia inicial, del tiempo. ¿Qué tipo de célula predomina? En la inflamación aguda actual, neutrófilos, son los principales en producir inflamación aguda. En la inflamación crónica, linfocitos, principalmente. Destacan también los plasmocitos, ¿qué son los plasmocitos? Son células, son linfocitos B. ¿De la piel? ¿Ah? ¿De cuerpo? Claro, son linfocitos B que se activan, se convierten en plasmocitos y liberan anticuerpos. Pero siguen siendo linfocitos, bueno, eran linfocitos. Y macrófagos, esos son los que se encargan del papel de la inflamación crónica, mantener la inflamación crónica. ¿Cómo es la característica inmunitaria de la inflamación? La inflamación aguda es innata, casi al instante. Sea quien sea, no importa lo que sea el mecanismo, la noxa, siempre actúa de la misma forma, innata. Siempre que va a haber una infección, un daño, una lesión, un trauma, inicia con respuesta inflamatoria del cuerpo, casi siempre. En cambio, la inflamación crónica es más lenta, obviamente, hasta llegar a los años que tiene que durar la inflamación crónica, es lento la respuesta inmunitaria. En cuanto a la respuesta del tejido inflamado, en la inflamación aguda, las reacciones son inmediatas del tejido ante la agresión. En cambio, en la inflamación crónica, las reacciones son persistentes. Y esto es interesante. Un ejemplo que se me viene a la mente, por ejemplo, en el caso del asma, ya hablamos un poquito del asma, y yo lo van a tocar más adelante porque habla de patología pulmonar de asma, ¿sí? El asma, por ejemplo, cuando un tejido está inflamado, no se olviden que reacciona el cuerpo, lo elimina y por último repara. Esa sería la secuencia lógica. Pero a veces en la inflamación crónica el estímulo persiste. Por ejemplo, causas de asma hay muchas. Una de ellas podemos decir las ambientales. Hay personas que, por ejemplo, con estar en contacto con polvo, con polen, con alguna sustancia que desencadena su asma directamente. Entonces, de tantos años de que el cuerpo inflama, destruye, repara, inflama, destruye, repara. Es como un ciclo vicioso la inflamación crónica. Ocurre todo el tiempo. Se inflama, ese tejido se destruye, se repara. Se vuelve a inflamar, se destruye y repara. Una y otra vez. Esa es una característica de la inflamación crónica, ¿sí? La respuesta es persistente y el daño tisular es persistente. No se asusten cuando más adelante lean que de las reacciones inflamatorias crónicas puede derivar a cáncer o puede derivar a malignizaciones. Cuando un tejido está inflamado por mucho tiempo, se maligniza. ¿Pero por qué? Y esto es algo interesante. La gastritis, ¿sí? ¿Saben qué es la gastritis, no? Aunque no sepamos por qué ocurre todavía muy bien, sabemos que la gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica. La mucosa gástrica del estómago se inflama, gastritis, itis, ¿no? Entonces, en pacientes, por ejemplo, con Helicobacter pylori, la gastritis les dura pues años tienen la gastritis, todo el tiempo se quejan, me arde, después de comer me arde. De tanto tiempo de inflamación, de años y años de que el tejido se inflama, se destruye, se repara, se inflama, se destruye, se repara, no se asusten cuando vean que la gastritis lleva a cáncer gástrico a la larga. ¿Por qué? Porque cuando una célula la destruís, la célula se intenta reparar, la destruís, se vuelve a reparar, la destruís, se vuelve a reparar, en tantas reparaciones que hace, por ahí se equivoca algo en su material genético y ¡pam!, se transforma a célula maligna. Y de ahí inician. Una de las causas, no es la única, pero una de las causas son de enfermedades inflamatorias crónicas, es que se deriva cáncer o malignizaciones. Otro ejemplo que me acuerdo, lo hemos hablado en la anterior clase que hemos montado juntos, el esófago de Barrett. ¿Se acuerdan qué era? ¿Qué era el esófago de Barrett? Era por el reflujo gastroesofágico. Una metaplasia. ¿Y qué consistía esa metaplasia? Cambio de fenotipo del epitelio. Del cilíndrico pasaba a plano. Exactamente. No, al revés, de hecho, ¿no? El esófago de estratificado plano pasaba a cilíndrico simple. ¿Sí? ¿Y eso con qué función? Para defenderse del ácido. Pero entre tanto que el ácido le está atacando y él se está queriendo defender, más tarde ese esófago de Barrett también derivan cánceres o carcinomas, adenomas esofágicos, que son un tipo de cáncer. Entonces, en cuanto a la respuesta inflamatoria, la reacción crónica o la inflamación crónica es persistente.
casi todo el tiempo está y no le da descanso al tejido. Nunca hay ese cese de la inflamación para que el tejido se repare y listo, quede nuevamente ok para seguir trabajando. Le echa palo todo el tiempo la inflamación crónica. En cuanto a la respuesta vascular, la inflamación aguda es muy prominente. Esto es interesante. Cuando hay inflamación crónica, por ejemplo, en articulaciones, sí hay un cierto hinchazón, pero nunca es de hinchazón como en la inflamación aguda. En la inflamación aguda, la respuesta vascular es tan brusca que el tejido de verdad se hincha y muchas veces lo podemos notar. Pero en las inflamaciones crónicas, como ya ha sido de bastante tiempo, la respuesta edema, o el edema que se produce después debido a la respuesta vascular no es tan alarmante, pero sigue siendo de larga. Este gráfico es el mismo que se trata. Es una versión antigua. Entonces, lo que hemos hablado, ¿cuáles son los pilares o signos cardinales de la inflamación? Son 4: rubor, dolor, tumor y calor. Que podríamos traducirlo con su terminología médica. Al rubor le hablamos de eritema, al tumor le hablamos de edema, al calor le hablamos, bueno, de calor en sí, y el dolor es dolor. ¿Okay? Y ahí es donde se añade la quinta, es el quinto signo cardinal de la inflamación, pero no es tétrada, ¿sí? No es tétrada. Ese ya es un concepto aparte que lo introdujo Virchow más adelante. Porque estos 4 era bueno, no les voy a hablar de qué era el acceso porque ni yo me sé bien, pero obviamente era un hombre de la época antigua que supo reconocer que cuando había un tejido inflamado se presentaban esos 4. Por ahí, de ahí se llama la tétrada de Celso, porque reconoció que había estos 4 signos sí o sí cuando un tejido estaba inflamado. Ya más adelante, con la llegada de Rudolf Virchow, ¿quién es Rudolf Virchow? El padre de la patología. Se estableció que los tejidos pierden la funcionalidad mientras están inflamados. Por ejemplo, lo que les había dicho, en un síndrome de respuesta, un síndrome de respuesta inflamatoria aguda, por ejemplo, a nivel pulmonar, mientras está inflamado el pulmón no va a intercambiar gases, como normalmente lo hace. Pierde su función. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ahora, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, en el peor de los casos, tuvieran una lesión, una infección a nivel del miembro inferior, ¿creen que van a poder caminar? No. Generalmente cualquier tejido inflamado, mientras esté inflamado, pierde su función, ¿sí? Hasta que se quite la inflamación o la inflamación cese. Sí, es algo normal o algo que se estableció. Entonces, para que nunca se les olvide, te trae la inflamación, rubor, calor, tumor, dolor. Pero mejor dicho, más bonito, eritema, edema, calor y dolor. Y el último que lo introdujo Virchow, pérdida de la función. ¿Sí? Pues la inflamación se puede presentar hasta lo más pequeñito que es el acné que tenemos. Ahí se puede ver los cuatro signos cardinales de la inflamación. ¿Cómo está el tejido? Rojo. ¿Eso cómo se denomina? Eritema, más bonito. Ya no digan rubor, digan eritema. Si no, obviamente es una imagen 2D, pero si lo viéramos de este ángulo, estaría elevado, ¿no ven? ¿O no? ¿Y eso cómo se denomina? Edema. Bien. Está caliente, si nosotros tocáramos, evidentemente habría presencia de calor. Tiene calor. ¿Y dolerá eso? Duele. Claro que sí duele, dolor. Y esa parte del tejido cutáneo está con pérdida de función mientras está en proceso inflamatorio. Se ve desde cositas tan pequeñas como el acné, que es un proceso inflamatorio, hasta tal vez cosas más grandes, por ejemplo, inflamación del tejido cutáneo de la pierna. Sigue siendo inflamación. Los 4 signos se pueden reconocer ahí: edema, calor, eritema y dolor y pérdida de la función. A nivel de las amígdalas, lo que les decía, cuando sus amígdalas se desinflaman, hagan el ejercicio, lo van a practicar en semiología. Si ustedes son médicos y viene un paciente y dice: doctor, me duele la garganta, le tienen que revisar la garganta para ver cómo está. Y van a ver los signos de inflamación. Esto es una faringitis, probablemente, ¿no? Se inflama, se vuelve rojo, se hincha, duele, y obviamente ese tejido pierde su funcionalidad hasta que cese la inflamación. ¿Cómo se llama cuando se le hincha esto? El suso, ¿no? ¿Le dicen? En medicina le decimos por suelo, también se le dice chalacio cuando es el borde inferior. Por suelo chalacio también escuchar el término. Inflamación de las glándulas de meibomio que se encuentran a nivel del párpado. Se inflama lo mismo, se hincha, se enrojece, es calor, duele y temporalmente pérdida de la función. ¿Sí? Bien. Causas de la infección, varias. De hecho, son demasiadas las causas que pueden producir inflamación. Más comunes: procesos infecciosos. Una bacteria ingresa, produce inflamación. Un hongo, un virus, un parásito ingresa, produce inflamación.
En las necrosis, los procesos necróticos producen. Esto es algo interesante. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia principal entre apoptosis y necrosis? Sí. ¿Cuál es la diferencia principal? Una fisiológica y otra patológica. A ver, dígame un elemento diferencial entre apoptosis y necrosis de Alejandro. Uno nomás. ¿Cómo? ¿Y el otro? ¿No? ¿Cómo una vez tu nombre? ¿Cómo te llamas? Mauricio. Mauricio, a ver una diferencia entre apoptosis y necrosis. La apoptosis es programada. Ya la apoptosis es programa y la necrosis. La necrosis no. ¿Otra que Una es fisiológica y otra es patológica. Ya, perfecto. ¿Cómo te llamas? Diego. ¿Otra diferencia? No sé. Inflamación. En la necrótica vamos a tener inflamación y en la apoptótica. Bueno, esa es la chanchilla, ¿no? La necrosis siempre produce inflamación, la apoptosis no. ¿Ya? Exactamente, en la necrosis la célula muere y todo el contenido se va. Y eso es lo que produce la inflamación, de hecho. El contenido que se libera se reconoce y se conoce como una noxa. Y el cuerpo activa inflamación. Por eso la necrosis activa inflamación. Cuando un tejido se necrosa, sí o sí va a haber inflamación. Pero si hace apoptosis, la apoptosis es silenciosa. Las células se mueren, se reduce de tamaño y solo quedan pequeños fragmentos apoptóticos que después se eliminan. No produce inflamación, no molesta a nadie más. ¿Sí? Cualquier proceso necrótico produce inflamación. Y se acuerdan, necrosis, para que haya necrosis hay muchas causas: isquemias, traumatismos, agresión físicas, químicas, lesiones térmicas. Todo eso puede llegar a producir necrosis de un tejido. Y si hay necrosis, por ende va a haber inflamación en ese tejido, ¿no? Cuerpos extraños, ahí es lo que les decía, tatuajes. La quita de tatuaje es un cuerpo extraño, se inflama. No, por eso no se han visto, mientras más grande el tatuaje, más cuidado le dicen a la persona que tenga, porque eso es una inflamación que tiene que, entre comillas, pasar, ¿no? Pero de ahí se cronifica, evidentemente. Astillas, si ustedes están trabajando, no sé, con algún material de madera y alguna se les han tirado una astilla, saben que a los minutos, a las horas les empieza a doler, se les hincha, se les enrojece y dicen, uy, no, una astilla se me entró. Cualquier cuerpo extraño produce inflamación, suturas, sustancias endógenas, reacciones inmunitarias contra autoantígenos, enfermedades autoinmunitarias, sustancias alimentarias, alergias, microbios. Esta parte es interesante. Nosotros decimos que generalmente quien produce inflamación es la noxa externa, bacterias, virus, sustancias, cuerpos extraños, pero hay algunos casos en que nuestro propio cuerpo nos ataca a nosotros mismos. Eso se llama enfermedades de carácter autoinmunitario. Mi propio cuerpo me ataca a mí mismo, como si yo fuera el enemigo, y eso produce inflamación también. Lo van a ver cuando hablen o lo lean o hablemos acá del tema 6, que es inmunitario exactamente. Vamos a hablar de enfermedades de carácter autoinmunitario, cuando el cuerpo se desconoce a sí mismo y me empieza a atacar a mí mismo. Ocurre, me parece una película, sacado de una película, ¿no? Hablemos entonces netamente de la inflamación aguda por ahora, y la siguiente, creo que si nos da tiempo hablamos de la inflamación crónica. ¿Alguien me presta un caso, por favor? Mauri, tiene papel. Sácame un papel. Por favor. ¿De qué? Papel. Ah, no. Gracias, Maite. Se espera un pulso. Solo hubiera hecho una muela y una mano. Oye, ¿cómo te había quedado barato? ¿Cómo que ¿Se creas que acuerdan me que se fue? Se fue a mirar una serie. Sí, te gustaba. Ah, no está. Puta, me equivoqué, pero. Es Abraham. El de este. Brandon uno. Brandon Blanco, Fernando. Ya, Brandon Blanco. Brandon. Brandon opinable. Mierda. Ella, a estudiar. Jacqueline, ¿vos estás con Isabel, no? ¿Estás con Isabel? Ya pedí. Está con Isabel. La tenía que cumplir. Entonces, ¿cuáles son los componentes o qué ocurre durante un proceso inflamatorio agudo? Retomando, fíjense que hay tres componentes principales de la inflamación aguda en el periodo temprano, inicial. Lo primero que ocurre cuando hay un proceso inflamatorio es la vasodilatación, ¿sí?
hay vasodilatación. ¿Qué significa vasodilatación? Cuando los vasos sanguíneos se dilatan, se abren. Los vasos sanguíneos, claro, obviamente parece lógico, pero a veces hay que aclararlo para que no se nos quede duda. Vasodilatación es cuando el diámetro de un vaso sanguíneo se expande. ¿Sí? Normalmente, van a ver en fisiología la importancia de la vasodilatación. Normalmente cuando un vaso sanguíneo se expande, el flujo de sangre a esa área aumenta porque se engrosa más, evidentemente, pero se enlentece a la vez, pierde velocidad, pero aumenta el volumen de sangre. Interesante. Entonces, lo primero que hace el cuerpo en la inflamación aguda, el componente, no se olviden, en la inflamación está el primer componente que es el vascular. Lo primero que ocurre es que los vasos sanguíneos se vasodilatan, ¿sí? Esa vasodilatación aumenta el flujo sanguíneo hacia un área. No todo el cuerpo se vasodilata, obviamente, solo se vasodilata donde está la noxa, ¿sí? Donde sea que esté la noxa. En el peor de los casos, cuando todo el cuerpo se vasodilata, se conoce como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Todo el cuerpo se inflama, pero eso es patológico o muy raro. Normalmente solo se inflama donde está la noxa, ¿sí? Entonces lo primero que ocurre es la dilatación de vasos pequeños. Hay un aumento del flujo sanguíneo en ese área de la noxa y hay un aumento de la permeabilidad microvascular. ¿El endotelio normal, natural, permite la salida de las células? ¿Sí o no? No hay por qué una célula abandone el vaso sanguíneo. Está permanentemente circulando de pies a cabeza en el vaso sanguíneo, una célula sanguínea, ya sea leucocito, ya sea eritrocito. Pero cuando hay un proceso inflamatorio y los vasos se dilatan, también se permeabiliza el endotelio de los vasos. Es decir, ¿qué significa permeabilizar? Que antes no se podía pasar, pero de repente, por algunos mecanismos inflamatorios, las células pueden migrar. Hay aumento de la permeabilidad y como las células se escapan, también se escapa el líquido, el plasma. Se escapa el plasma, se escapan proteínas. Esos son los componentes o cuando hay aumento de la permeabilidad vascular, se escapan las células, se escapan las proteínas, se escapa el plasma y es por eso que el tejido se va hinchando, porque hay un escape de plasma. Y obviamente los leucocitos migran, se acumulan los leucocitos en el foco de lesión. De aquí todos los leucocitos son reclutados y de repente en unos minutos, en unas horas, esto está lleno de leucocitos. Pero como es inflamación aguda, ¿qué tipo de leucocitos van a ser? Neutrófilos. Siempre neutrófilos. Los primeritos que van a defendernos son los neutrófilos, ¿ok? Esos se encargan de utilizar todo su arsenal para eliminar a la noxa, ¿ya? ¿Se acuerdan qué arsenal tenían los neutrófilos? O sea, a su arsenal me refiero a sus armas para combatir. No se olviden que los leucocitos, a ver qué de. ¿Encima? Ya, no se olviden que los leucocitos tenían 3 tipos de gránulos, ¿no? Porque son granulocitos, de hecho. Los gránulos eran, eso es histología, repaso. Tenían gránulos azurófilos primarios, gránulos secundarios, gránulos terciarios. En los primarios estaba el componente principal del neutrófilo, que era mieloperoxidasa, una enzima de estructura potente. Es la que se encarga el 100% de las veces de destruir a la bacteria o al agente invasor. Había otros en los gránulos secundarios, otras enzimas que ayudan a la penetración o degradación del tejido. En los gránulos terciarios encontramos metaloproteinasas de la matriz, colagenasas, elastasas, etcétera, etcétera, que ayudan a migrar a través del tejido, ¿sí? Entonces, los leucocitos se activan, migran y empiezan a llegar al foco de lesión, al punto de lesión. Entonces, ¿cuáles son las reacciones de los vasos sanguíneos en un primer estadio? Cuando los vasos sanguíneos se dilatan, hay cambios en el flujo sanguíneo. Y esto es algo interesante, concepto de fisiología y que les sirve para entender en patología. Yo cuando fue la primera vez que escuché esto, se me hace un poco complicado entenderlo, ¿sí? Pero si se les hace complicado, me repiten para que se lo explique. ¿Cómo creen ustedes que circula la sangre? La sangre, ¿qué tipo de...? A ver. Laminar. Esa es la respuesta correcta, pero ¿qué significa flujo laminar? ¿Que va por el centro? Casi. La sangre que está circulando en sus vasos sanguíneos tiene una trayectoria recta, ¿sí? Y se dice que hay zonas. Mientras más en el centro esté, porque la sangre recorre recto un vaso sanguíneo así, ¡fum! Mientras más en el centro esté, más rápida es la circulación, la velocidad de circulación. Si una célula está, es como si fuera un carril de carretera, ¿sí?
Si está en el centro, es como donde están los autos más rápidos y las células avanzan mucho más rápido. Pero mientras están más marginados a la pared del vaso sanguíneo, el flujo sanguíneo es más lento. Pero siempre este tipo laminar, va recto. Ahora, cuando hablamos de otros tipos de flujo sanguíneo, la sangre normal circula así, normal. Pero por ejemplo, cuando hay vasodilatación, la sangre empieza a hacer esto. Ya no va recto. Empieza a haber lo que se conoce como un flujo turbulento o turbulencia. Ya no es laminar, ya no va en línea recta. ¿Por qué? Porque se ha dilatado el calibre del vaso sanguíneo y eso disminuye la velocidad y cambia el flujo. Entonces, si en un flujo laminar las células que van en el centro viajan perfectamente, pero las que están más cercas viajan un poquito más lento. ¿Por qué creen que viajan más lento las que están más cerca de la pared celular, la de la pared endotelial? ¿Por qué creen? Porque sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Anderson? Por fricción, por rozamiento, por resistencia. Obviamente es lógico. A ver, para que me entiendan, estas son las paredes del vaso sanguíneo. Yo soy la célula. Si yo estoy viajando por el medio, no tengo obstáculos, viajo con rapidez. Pero si estoy viajando cerca de la pared, es como si yo me estuviera friccionando así. Entonces eso disminuye la velocidad del flujo. Entonces las células que están más cerca del margen de la pared del vaso vascular son más lentas. Ahora, las células, y esto es algo interesante, las células no migran, como les dije, cuando está normal un flujo sanguíneo, las células del vaso no salen al líquido extracelular. ¿Por qué? Uno, porque no pueden, porque está impermeable la pared, no le deja salir la pared. Y otro, porque están por el medio, están viajando por el carril central, no están cerca de la pared celular. Para que un leucocito migre, tiene que adherirse, tiene que haber adhesión al endotelio. Es decir, si este leucocito quisiera salir, tiene que unirse al endotelio, pegarse al endotelio, es decir, me pego y después voy saliendo. Pero eso normalmente no ocurre, ¿por qué? Porque el flujo es laminar. Una de las funciones principales de la vasodilatación es cambiar el flujo laminar a flujo turbulento. Y ese flujo turbulento hace lo siguiente: empieza a haber turbulencia dentro del vaso sanguíneo. ¿Y eso qué creen que hace con las células? Permite que gran cantidad de células con más facilidad se peguen a la pared endotelial, y eso permite mucho más y en grandes cantidades que las células migren más fácilmente. ¿Por qué? Porque ya no están viajando por el centro, están viajando más cerca de la pared del endotelio y por ende se adhieren al endotelio y en la que pueden se salen por migración. ¿Me debo entender? Entonces la función de los cambios del flujo sanguíneo en la inflamación son esas: permitir la migración celular. Hay cambio en el flujo sanguíneo, nunca se olviden de eso. El flujo de laminar pasa a ser turbulento cuando se vasodilata, y esa turbulencia permite que las células se peguen más fácilmente al endotelio y puedan migrar. Otra cosa que ocurre en el vaso sanguíneo durante este periodo inflamatorio, la permeabilidad de los vasos. ¿Qué significa que un vaso sea permeable? Ocurren dos cosas. Normalmente, ¿sí? Si se acuerdan un poquito de histología, me vas a ayudar, Elizabeth. Si se acuerdan un poquito de histología, normalmente de los vasos sanguíneos, especialmente los capilares, que es donde se escapa el líquido, había tres tipos de capilares, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son? Penetrado, discontinuo, continuos, fenestrados o discontinuos, y ¿cuáles son los otros? Sinusoidales, excelente. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Los continuos no había chance, no había ni un espacio, el endotelio estaba intacto, membrana basal intacta, no salía nada ni entraba nada, perfecto. Los fenestrados sirven para intercambio en el intestino, tienen pequeñas perforaciones de la membrana basal y el líquido puede entrar y salir pequeñito. Y los sinusoides, pues el líquido sale y entra como le da la gana, como en el hígado, el vaso, a nivel placentario, a nivel porta hipofisiario, que son los sinusoides más importantes. Pero la mayoría de capilares son de carácter continuos. ¿Qué significa eso? Que están bien pegadas las células y tienen una membrana basal por debajo. Entonces, normalmente la sangre o el líquido o cualquier cosa no puede salir, pero ocurre un aumento de la permeabilidad del endotelio. ¿Cómo ocurre eso?
de estas células que están unidas por uniones estrechas, el endotelio está unido por uniones estrechas, es como si estuvieran pegaditos uno del otro, empieza a haber algo que se conoce como retracción interendotelial. Las células endoteliales se contraen, están así, se empiezan a contraer y eso deja un espacio, una apertura. Si están así, se contraen, se contrayeron estas células y esto deja espacios interendoteliales por el cual todo el plasma puede migrar con mayor facilidad. Pero las células todavía no pueden migrar, requieren un paso más extra, ¿sí? Entonces toda la finalidad de la reacción vascular es permitir el flujo, el aumento del flujo, el mayor flujo sanguíneo a un área y por ende también el aumento de la permeabilidad para que pueda salir con mayor facilidad hacia ese área de lesión. Entonces, nuevamente recapitulando, el cambio del flujo sanguíneo está determinada por vasodilatación, ¿correcto? ¿Quién produce vasodilatación? La histamina, ¿sí? Es uno de las aminas vasoactivas más importantes que tiene el organismo. Histamina. ¿Dónde está la histamina? En los monocitos. En los monocitos, excelente, por eso están circulando en sangre. ¿Qué otro tipo de célula tiene histamina? Y esto es una P del doctor Sampuesa. O sea, los monocitos que están en la sangre tienen histamina, correcto. Los basófilos también tienen histamina, están en la sangre. Pero, ¿qué otras células también tienen histamina? El endotelio. No, los eosinófilos no están en la sangre, por si acaso, no están circulando, son células estables. No se olviden que si se acuerdan de histología, por favor, siempre repasan histología, ¿ya? En tejido sanguíneo